Muy buenas de nuevo, y es que seguimos en el coche, pero he pensado que había algo que me dejé en el vídeo anterior y que sería muy útil compartir, y es el cómo crear contenido orgánico. Es una de las mayores dudas que suelo ver que quedan por resolver y que muchas agencias inmobiliarias tienen esa duda, ¿no? Primero voy a explicar el por qué yo siento que tiene sentido internalizar un proceso como bien es este, y luego cómo construir esta presencia para que tenga intencionalidad y por lo tanto nos pueda generar negocio, que al final del día como empresarios es lo que queremos, ¿no? Que las acciones que nosotros realizamos y el tiempo que dedicamos vaya directamente a generar el máximo de retorno. Dicho esto, nosotros desde Landing Agency, que somos una agencia de marketing inmobiliario, durante mucho tiempo sí que es verdad que hemos estado ofreciendo lo que es la gestión de redes sociales, ¿vale? Algo que porque los clientes nos lo solicitaban, nosotros al final lo ofrecíamos. Y no es que no funcionara bien, sino que dejé de ofrecer este servicio de una forma voluntaria porque me di cuenta de dos cosas. La primera de todas y la más importante, es que no hay nadie mejor que uno mismo para explicar qué es lo que están ocurriendo de puertas hacia adentro. Y teniendo en cuenta ahora mismo el panorama que estamos viendo en redes sociales, donde lo importante ya no es tanto la producción, sino la comunicación, qué es lo que ocurre, qué es lo que se explica, qué es lo que está pasando, la gente prioriza mucho antes la autenticidad de un contenido, la naturalidad, la honestidad, incluso la espontaneidad, a tener una producción, a decir las palabras perfectas y tener a modelos dentro de ese vídeo. Más que nada porque nos hemos cansado tanto de ver producciones, bien en películas, en anuncios, que al final eso cada vez más en redes sociales nos crea una especie de reparo, ¿no? Por eso que uno de los motivos por los que dejamos de ofrecer ese servicio fue ese, y por el que suelo y sigo recomendando cada vez que hay un cliente que se conecta con nosotros y nos pide que le llevemos este servicio, le recomiendo que no lo haga con nosotros ni tampoco con ninguna agencia, sino que contrate a alguien para que dentro de la empresa se pueda encargar de esto, de empezar a crear contenido. Creo que lo que ocurre a la mayoría de personas, ¿no? Y aquí sobre todo dentro del sector inmobiliario, es que nos cuesta exponernos, nos cuesta coger una cámara e empezar a hablar por el miedo al que dirán, pero sobre todo el miedo a no ser lo suficientemente buenos o a no tener un discurso que pueda llegar a gustar a la gente. Y la realidad es que quizá alguna de estas dos es cierta, pero lo bueno precisamente que tienen las habilidades es que no se construyen del día a la mañana, pero sí que se construyen si uno empieza a dar un paso adelante. Y es lo que veo en la mayoría de ocasiones, ¿no? El 99,99% de personas desearían crear contenido, pero no saben por dónde empezar. Y a veces empezar implica coger un teléfono, empezar a hablar y compartirlo. Más que nada porque antes de correr hay que caminar, ¿no? Y en este caso caminar es ponerse delante de una cámara, explicar qué es incluso lo que le ha ocurrido en el día a uno mismo, porque te fascinaría saber que la mayoría de personas ya les interesa en sí qué es lo que está ocurriendo dentro de tu día a día. Como agente inmobiliario o como dueño de tu empresa, tú te enfrentas a muchísimas adversidades y tienes muchos retos que tienes que resolver diariamente, y si adquieres la capacidad de poder explicarlo de una forma que conecte con la gente, ahí es cuando empiezas a ganar. Y eso, amigo mío, no hay nadie, absolutamente nadie, que lo pueda hacer mejor que tú. Que te den un guión y que te digan tienes que decir esto, no va a funcionar igual que si te pones delante de una cámara y con honestidad explicas el momento por el que estás pasando, desde la operación que se puede haber caído, la persona que puedas haber conocido, o incluso la casa que os acaban de dar en exclusiva. Todo esto, si se hace desde la humildad y desde el respeto y aceptando que al final uno es humano y que tienen muchas cosas aún por mejorar, ahí es donde se construye ese vínculo que de cara a un futuro va a ayudarte a que esa persona acabe confiando en ti, y por lo tanto el día que toque vender su casa o conozca a alguien que lo está vendiendo, acabe recurriendo a ti, ¿no? Porque los vínculos que se han generado son mucho más fuertes de lo que lo puede haber conseguido cualquier marca. Hay un tipo de sesgo que se llama el sesgo de familiaridad, para que se entienda mejor todo esto que estoy explicando, que dice que cuando una persona pasa suficiente tiempo consumiendo el contenido de otra, desarrolla un vínculo similar al que pudiera tener con un miembro de una familia. Y ahí es precisamente donde quiero ir, ¿no? Al estar creando tanto contenido, que no necesariamente todo vaya enfocado a generar ventas, ni mucho menos, sino que tiene que haber un reparto de todo. Explicar cómo es tu día a día, cuáles son los altos y los bajos de tu negocio, compartir también parte de tu estilo de vida y de vez en cuando explicar cuáles son tus servicios, lógicamente, y a qué te dedicas, para que así la gente no solo
sepa que vendes eso, sino que también te conozca un poco más. Dicho esto, ese es uno de los principales motivos por los que nosotros no lo ofrecemos, ¿vale? Y aprovechando que estamos haciendo este vídeo, sí que voy a comentar cuáles son cosas que yo siento que son necesarias de pensar a la hora de empezar a crear contenido. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿qué es lo que quiere el cliente con el que yo estoy trabajando? ¿Vale? Es decir, no cuál es el contenido que yo creo que le puede interesar porque realmente yo lo quiero para mí, no, sino cuál es el contenido que a él le va a interesar. Porque eso realmente es lo que nos va a permitir, bueno, tener toda una serie de tesis, empezar a crear contenido y a partir de ahí validar qué es lo que funciona, qué es lo que no, lo que sí funciona, lo escalamos y creamos diferentes tipos de estilos similares y aquello que no lo descartamos. Pero eso es vital, ¿no? Entender a quién me dirijo, es decir, a quién le quiero vender, por qué le gustaría a esa persona contar conmigo y qué me va a hacer a mí distinto. Y en el momento en el que tengo esas tres cosas que son fundamentales, ahí es cuando puedo pasar a empezar a crear una estrategia de contenido, pero no antes. Entonces, para resumir lo que acabo de comentar, porque ya estoy justo en la pista de esquí y este vídeo está a punto de terminar, primero de todo, empezar a crear contenido y explicar algo tan básico como puede ser lo que te está ocurriendo en tu día a día y documentar sobre todo el proceso, porque independientemente de que tengas 20 años o que tengas 60, hay cosas que siguen ocurriendo y que te siguen afectando, ¿no? Entonces, hablar sobre eso y luego en un segundo plano, cuando ya esté creando ese contenido, empezar a pensar cómo puedo ser más intencional, cómo puedo conseguir que de todo este contenido que yo esté creando hayan personas, y primero de todo se dirija a las personas a las que yo luego quiero contactar o luego quiero vender, y en segundo plano, ¿cómo voy a conseguir que esas personas acaben confiando en mí para bien contar con mi servicio o con los productos que yo pueda tener? ¿Vale? Son dos cosas básicas, pero que no son ni mucho menos fáciles. En caso de que estés interesado en que te explique más sobre este servicio y otros que ofrecemos en Landing, encantado de reunirme contigo. Voy a poner aquí en la descripción un link para que puedas agendar una reunión conmigo y explicarte cómo nosotros trabajamos. Ya te adelanto que todo lo que son redes sociales no te vamos a poder ayudar, pero lo que es el resto de acciones que te sirven para generar más negocio de una forma recurrente y predecible a nivel online, ahí sí que te podemos ayudar. Así que espero que te haya gustado este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal.